Estamos aquí para defender la patria. Queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvinas, esté seguro que vamos a pelear. Que tiende a predominar en el discurso testimonial, sin dudas por los condicionamientos de una experiencia tan terrible, es la necesidad de dar sentido a lo que se vivió. Hay un núcleo de verdad, la guerra de Malvinas. No fuimos ni chicos ni fuimos niños, fuimos soldados hasta lo último, peleamos hasta lo último. Gracias a Dios tengo el honor de haber sido parte de este puñado de argentinos que intentaron todo por la patria. Me siento más argentino que nunca y siento que las Malvinas son más argentinas que nunca. Todo lo que aquí hagas será por vos, mamá. Te quiero y viva la patria. Ahí dice Malvinas, se va. Con Claudio Zanetti. Sí. Y Gustavo Nadal. Bueno, mi nombre es Claudio Zanetti. Claro. Era soldado conscripto. Sí. Me tocó por sorteo, como se hacía en esa época, un número alto y me toca la Armada. Y dentro de la Armada, la Infantería de Marina. Entonces, como todos, soy cuarta, todos los rosarinos, soy cuarta tanda 62, que se entraba por tanda, la nuestra era la cuarta y de la clase 62. Hacemos el entrenamiento en el CIFIN, que es en Campo Pereira, cerca de La Plata, 60 días, 50, 60 días aproximadamente, y de ahí la Armada, la Infantería Marina en el caso nuestro, nos destina a las distintas unidades. A un grupo de nosotros nos toca el Batallón 2 de Infantería de Marina. Y vamos a ese lugar, a ese destino. Llegamos, es un batallón escuela. Yo primero pensé porque había una escuela para que terminen los que no habían hecho la primaria, que era por eso, muchísimos años después me entero que era también escuela para los oficiales y suboficiales. Los que salían de la escuela de suboficiales y de oficiales, en el primer año era el destino de ellos, para entrenarlos en el mando de tropa y de las condiciones de combate, que se tenían que después formar profesionalmente para los que seguían la carrera, para el resto de la carrera. Llegamos a ese lugar, empezamos la instrucción, nosotros llegamos sobre el fin del año 81, así que hacemos, siendo nuevos, los últimos ejercicios de formación, que era el combate de batallón. Entonces, y después de eso, en enero nos dan la licencia, cambian las autoridades completas, entonces llegan el nuevo comandante, el segundo, el jefe de compañía, los oficiales, que eran los jefes de sección, que eran estos que yo te digo, los guardiamarinas en el caso de la Armada, que eran en el primer año, que iban justamente a hacer su escuela, también ellos. Igual que los cabos, que eran cabos segundo, también en el primer año, que iban los que iban para tropa como tiradores, como era el caso mío, y los que iban a morteros, a la sección ametralladoras, todos iban cabo segundo en el primer año y después tenían a cargo de ese grupo un cabo primero, un cabo principal y en la sección de tiradores un oficial, un guardia marina. Volvemos de la licencia de enero, empieza la instrucción, no había hecho nunca instrucción porque se empieza primero por tiro por pelotón, después por grupo, después por sección, por compañía y por unidad y después por la brigada. Nosotros cuando llegamos estaban haciendo por batallón y después por brigada. Agarramos el final cuando llegamos nosotros, en el 81. Empieza el 82, no sabía y después me entero por los oficiales ya cuando son más viejos, hay muchísimos años después que los pasos nuestros eran mucho más rápidos de lo normal. Nosotros hasta marzo habíamos hecho hasta el tiro de sección, cuando normalmente eso se llega a mitad de año. No lo habíamos. A todo esto nadie sabía por qué. Hacemos una instrucción de tiro y de combate en los finales de marzo y se hace algo que la unidad no lo hacía, que no lo sabían ni no lo habían hecho los cabos ni los oficiales, que era toma de localidades. Esto se hace en Punta San Julián, es un lugar totalmente desierto, entonces ahí se hace práctica de tiro, todo, y en un lugar desierto en el campo teníamos que figurarnos que había casas y que tomábamos una ciudad. Y vos ibas caminando por un camino rural y no había alambrado, no había ni vacas justamente, porque se retiraban todos los animales, todo porque a veces había cañoneo naval o algo así, entonces para no... Y no había, teníamos que figurarnos en nuestra imaginación que había una casa y cómo hacer para si abrían fuego desde esa casa. Se hizo esa práctica, se hizo la práctica con los vehículos que se hacía el desembarco, que son vehículos anfibio oruga, que tomábamos una localidad. Entonces, estos vehículos que se ven en algunas imágenes de Malvinas el 2 de abril, que recorre el puerto argentino,
tiene unas tapas, se abren, se traban, porque si no se vuelven a cerrar en forma automática, y ahí salían 4 personas que eran apuntadores en la infantería marina, que eran los que llevábamos el FAP, fusil automático pesado, 2 adelante, 2 atrás, mirando hacia arriba por si tiraban algo de alguna casa. Esta es la práctica, en el medio del campo. Volvemos lo más bien, se terminó la práctica, dejamos nuestros equipos, todo. Esto es un 26 de marzo y el 28 ordenan alistamiento. Alistamiento es preparar todo el equipo. Nos entregan el equipo, nos entregan las armas nuevamente y nos entregan munición real. No solo a nosotros con los fusiles, con el FALO, con el FAP, con las MAC, sino morteros. La compañía tenía mortero 60 y mortero 81, lleva lo más liviano, que es mortero 60. Había una compañía de apoyo de fuego, la infantería marina se manejaba así, que una unidad podía quedar en medio de la nada, mientras tuviese munición podía combatir. La munición de apoyo de fuego tenía morteros 81 y 106 y cañones sin retroceso 105 y 75. Llevan mortero 81 y los 105, que eran, todo esto es lo más liviano para transportar. Vamos al Cabo San Antonio, embarcamos, los sollados son como piezas chiquitas y van una cama arriba de la otra. Todos éramos flacos, hoy no sé si podría moverme en ese lugar, pero éramos todo, pesaba yo 60 y algo de kilos nada más. Y vamos en este vehículo, que es un buque de transporte de tanques. Estaba en la parte interna, estaban los vehículos que después se usaron para tomar Malvinas, y arriba había camiones, creo que algún jeep o algo por el estilo, vehículos livianos. Y bueno, salimos, sale la flota de mar. Yo no lo había hecho nunca. Sí habíamos hecho la práctica de estar con los BAU, que eso se hacía. Vos salías con el vehículo anfibio oruga, se ponían, no sé, 1000 metros, 2000 metros mar adentro y empezaban a dar vueltas para que te acostumbres al rolido que hace en el mar. Porque realmente te da vuelta el estómago. Aparte, cero conocimiento del mar. Imagina que salgo de acá, de la llanura, de Rosario, lo único que sabía del mar era que alguna vez que me fui de vacaciones a Mar del Plata y ponerme con el mar hasta la cintura, nada más. Después, otro conocimiento no tenía. Bueno, nos hicieron hacer ese entrenamiento. Cuando ya estábamos embarcados, íbamos, y 1 o 2 días antes se empezó a correr como que íbamos, siempre la hipótesis de combate, de conflicto fue Chile. Y mientras nos entrenaban que Chile, durante final del año 81, febrero, marzo, siempre nos picaban la cabeza con eso. Entonces, bueno, uno pensaba, porque en un momento podemos salir a la cubierta y vemos, yo por lo menos, me asombré porque estaba la flota de mar completa alrededor nuestro. Estábamos nosotros en el medio y los buques, que estaba el Irizar, el Bullar y algunos más, y nosotros estábamos en el medio. Claro, éramos 700 y pico de personas, entre el grueso, que era el Batallón 2 de Infantería Marina en su totalidad, y una sección del Regimiento 25 de Seineldín. Llegando a Malvinas, unos días antes se desata una tormenta muy, muy fuerte. Ninguno de nosotros pudo comer, y lo poco que comías lo devolvías, tenías que ir al baño. Yo estuve un día y pico sin comer y en un momento quise tomar un mate cocido y lo tomé, no sé, media hora, 1 hora, no sé. Me pasó lo que le pasó al resto. Fui al baño y terminé, que no podía devolver nada porque era líquido. Pero así estuvimos todos y así fue como se hizo el primero. Se calma y ahí Busser, que es el que estaba a cargo del operativo, un contraalmirante infante de marina, nos da las indicaciones de lo que iba a pasar. Lo que se iba a hacer, ahí me entero yo y todos los conscriptos, que íbamos a recuperar las Islas Malvinas. Vamos, nos da cómo debían ser, cómo se debía actuar, cómo se debía respetar la propiedad privada, solamente abrir fuego en caso de extrema necesidad, tratar de no causar bajas al enemigo, porque la idea era una toma incruenta para que justamente ellos no tuviesen sangre y que no pase lo que terminó sucediendo, que vinieron con todo. Entonces, bueno, se hace el desembarco, se hizo lo que practicamos, vamos al aeropuerto. Nosotros, la compañía nuestra, nos toca el aeropuerto. La otra compañía, el batallón estaba formado por 2 compañías de tiradores y una de apoyo de combate. La otra compañía, cuando va a ir a la ciudad, se encuentra con fuego.
ellos tenían infantes de marina también, y estos le abren fuego sobre esa unidad se aferra al terreno y no avanza. Entonces nosotros, después de despejar el aeropuerto, para que puedan empezar a llegar los aviones de ejército del Regimiento 25, nos ordenan, le ordenan al jefe de compañía, y este nos da la orden a todos nosotros, de volver a embarcar en los BAO, y con los BAO cruzar toda la ciudad, que ahí es cuando vemos por qué habíamos hecho eso de abrir esas tapas y tomar posiciones los que llevábamos el FAP, para justamente, si se suponía, si llegaban a tirar a algo contra el BAO, para repelerlo. Bueno, se cruza, se llega a la casa del gobernador, que ya estaba Giachino herido, Urbina, que es un cabo enfermero, también herido, que se sobrevivió, pero muy grave, tenía en el abdomen algunos impactos, no sé, y estaba con la parte se le veía la herida. Y un teniente, que también eran todos comandos, ellos eran todos comandos anfibios, personal de carrera. Llegamos, tomamos posición, y ahí se le habla a un oficial que hablaba inglés, le comunica al gobernador que se rinda porque la resistencia era imposible. No, ellos eran 70, 80 personas, la compañía nuestra éramos 105, más los comandos que estaban al lado, no tenían ningún tipo, y nosotros estábamos en altura, así que era tirar desde arriba hacia abajo, no tenían ningún tipo de posibilidad. Ahí es cuando ellos se procede a la rendición de la localidad. Y cuando estábamos recorriendo, es cuando dan la voz de atención pabellón, entonces vos te formás, haces saludo 1, y yo estaba detrás de unos galpones. Veo cuando la bandera esa grande que se ve, cuando empieza a bajar la bandera inglesa y cuando termina de subir, porque el galpón me tapaba el final. Entonces es el final de cuando desciende, cuando arrían el pabellón inglés, y el final de cuando izan la bandera argentina. Veo eso, y eso todavía hoy, a 43 años, todavía lo sigo recordando, ese momento, cuando baja la bandera inglesa y cuando termina de subir la bandera argentina, en ese momento. Así que bueno, estuvimos ahí, después de que sucede la rendición, empiezan a llegar los aviones con ejército, la Armada le cede el control operativo a ejército, porque hasta ese momento todo el operativo había sido todo a cargo de la Armada, no solo, bueno, porque tenían los buques, los aviones, todo. La Armada también tiene fuego aéreo. Sí. En ese momento había aviones de combate y aviones de transporte y de transporte de tropas. Era completo en eso. Más chico que Fuerza Aérea, más chico que Ejército, pero tenía de todo. Porque la Infantería de Marina es se dice que es el brazo armado de la Armada, es el puño de la Armada, pero es el despliegue en el terreno, de la toma en el terreno. Eso es acá, y en todas las infanterías de marina del mundo es exactamente lo mismo. Se hace eso y se procede a retornar al continente. De ahí se termina la instrucción porque habíamos ido sin terminar los ejercicios teníamos fuego individual por sección, pero se termina de hacer en un mes. El batallón completo hace práctica de tiro por compañía y tiro por batallón. Eso es, vivíamos en el campo de tiro haciendo tiro. La gente con mortero tiraban con mortero, en el caso mío tiraba con un FAB, y realmente era tirar en ese momento hasta cansarnos. De ahí el batallón 5 de Infantería Marina cruza Malvinas, y nosotros vamos destinados junto con todas las otras unidades de Infantería Marina, salvo un pequeño grupo que queda para custodia del batallón. El batallón se cerraba con llave y se ponían candados a los distintos lugares, y se retira todo el batallón, el nuestro y todos los otros que estaban en la base naval Baterías, y vamos a Tierra del Fuego. Y quedamos en custodia de los aviones, de la Fuerza Aérea, del radar y de los aviones navales. Los superestándar salían desde ahí. Y quedamos como reserva operativa por si desde Malvinas necesitaban algún tipo de tropa para ir. Entonces, ahí sí ya se lleva todo lo que es la compañía nuestra, lleva mortero 81, como lleva la otra compañía. La sección apoyo de fuego lleva los 105 y los morteros 106, que los morteros 106 eran enormes,
y se trasladaban con vehículos. Eso no se... Los morteros normalmente el hombre se pone el tubo cañón al hombro y caminaba. Eso es imposible. Eso se trasladaban en vehículos. Entonces se lleva todo el material pesado, con todo el fuego, para abrir fuego, para presentar combate durante X cantidad de días. Y bueno, quedamos ahí a espera de ver qué era lo que sucedía, si volvíamos a cruzar a las islas o no. Y quedamos ahí hasta que se termina el conflicto. La nueva juventud, porque hay muchos que se están interesando. Sí, que Malvinas, aparte del conflicto, primero, las Malvinas nos pertenecen. Claro. Nos pertenecen por historia, por localización geográfica, Sí. están dentro de la plataforma territorial. También hoy es importante por todos los recursos que tienen. Claro. Están buscando petróleo. Hasta ahora lo que han encontrado no está todavía para ser utilizado. Pero después es la proyección hacia la Antártida. Claro. Son aproximadamente lo que son 7 millones de kilómetros cuadrados entre lo que nos correspondería con la Antártida más la parte del mar territorial. Y es muchísimo, 7 millones de kilómetros cuadrados. Y estamos hablando un mar que es inmensamente rico en distintas especies y que hoy lo están depredando porque como en algún momento saben que se van a terminar yendo, 50, 70, 80 años, eso no lo sabemos nosotros, entonces dan permisos a lo loco. Y va a haber un momento que no va a haber más, no van a dejar nada, como el Imperio Británico ha hecho en toda su historia. Total, no es de ellos. Entonces, por eso hoy Malvinas es importante, por todo lo que corresponde. No solo porque el Tratado Antártico, dentro de unas décadas, caduca. Y ahí están los países que les corresponde. Y nosotros nos va a corresponder, si tendríamos las islas, un sector mucho más grande del que nos está tocando en este momento. Y con todo lo que puede haber, los minerales y todo lo que puede haber en lo que es la Antártida, más el mar circundante, que hoy no se puede aplicar, solamente hasta las 200 millas. Y con toda la riqueza que hay, no solo en hidrocarburos, sino en la parte itícola, es algo estratégico. Por eso han hecho la base que han hecho. Y la base no es solamente del Imperio Británico, la base está con tropas de la OTAN, porque ahí ejercitan tropas de la OTAN también. Entonces, es eso. Pero esa es la importancia, que tenemos que seguir peleando en los distintos foros, reclamando en los distintos foros internacionales por eso. Tenemos que seguir para que en algún momento llegue a ser nuestro. Porque, aparte, bueno, de que nos corresponde, pero por la riqueza, la riqueza que le va a significar en su momento al país, en todo tipo. Entonces, tenemos que tener presencia internacional y tener una presencia militar que respalde esa presencia internacional también. Porque vos no podés ir contra un semejante imperio que han sido piratas toda su vida, ir a charlar alegremente. Vos tenés que tener un respaldo atrás de algo. No estoy hablando de otro conflicto, nada de eso, pero tenés que tener con qué hacer presión. No solo presión económica, sino también, bueno, acá tenemos esto nosotros, a ver, pues sentémonos a charlar seriamente. Es eso. Y se tienen que preparar y formar. El que quiera seguir una carrera militar, que la siga, y el que no, una carrera universitaria para el día de mañana poder pelear en distintos foros, poder discutir en distintos foros que vuelvan al continente, vuelvan a ser nuestras esas islas. Eso es. No podemos dejar pasar. Tiene que ser constante, porque como te deben de haber dicho otros veteranos, nosotros ya hemos pasado todos los 60 años. Nos pueden quedar bien 10, 12, 15 años. Tal vez haya gente que viva mucho más, pero esto es algo que de acá a 20 años, encontrar un veterano va a ser ya buscar casi una aguja en un pajar. El grupo se está reduciendo y se está reduciendo bastante. No hay semana en la que no nos aparezca en algún medio de información que ha fallecido un veterano. Eso es, tranquilamente es 1 o 2 por semana. Entonces, cuando nosotros ya no estemos, tiene que haber otra generación de gente mucho más joven, gente de tu edad, y ir formando a los niños para que cuando eso suceda, sean ellos los que reclamen. Ya no vamos a estar nosotros, pero que se siga peleando en los distintos foros. Y en algún momento yo calculo que tiene que llegar a ser nuestro eso. Te repito, por la edad que tenemos y todo, tal vez no se llegue a ver.
pero yo no lo, o nosotros, no es mi generación, pero las generaciones, los hijos o los nietos, que ellos lo consigan, y que ellos lo vean, por lo que significa, y aparte por lo que significa económicamente, eso es muy importante. Hay que pensar en eso, si no lo quieren pensar por los miles de kilómetros que son las islas, los 12.000, 14.000 kilómetros con las islas circundantes, sino también por todo eso. Es eso. Yes. ¿Lo tenemos como finalizado? Ah, sí, Gracias por muy su bien. servicio. Está bien. Muy bien. Muy bien, amigo. Bueno. Ahora vamos por una cerveza.